Bueno, hoy nos toca llegar al capítulo 14 del libro de los Hechos. Y el capítulo 14 tiene que ver con el asunto del primer viaje, famoso primer viaje misionero de Pablo. Y entonces voy a, voy a compartirles la pantalla para que ustedes vean de qué se trata y empecemos orando. Pongamos esto en manos del Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. No te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por tu vida en la nuestra, Señor. Eso es lo que te damos gracias. Eso es lo que le da a nuestra vida la razón de poder enfrentarnos con nosotros mismos, a nuestra propia realidad, en cada una de las cosas, Señor, que constantemente estamos pasando y viviendo. Realmente te damos infinitas gracias, Señor. Te damos gracias por la vida de don Antonio, Señor. Oramos por don Jorge Espinosa, oramos, Señor, por doña Einer, por don Danilo, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos y como siempre decimos, oramos también por nosotros, los que pensamos que estamos bien, los que pensamos que no tenemos ningún problema, los que pensamos que estamos sin ningún tipo de padecimiento. Sánanos, Señor, límpianos y permite que podamos servirte de una u otra forma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a regalarme un segundo nada más para enseñarles lo que hemos venido conversando. Ahí está. Espérese para ver por qué se me movió esto. Ahí está. Entonces, estábamos aquí en Antioquía y nos vamos para Seleucia, Chipre, ¿verdad? Hasta Antioquía de Iconio. Esta, esta zona de aquí es muy particular, esa zona de Antioquía, Iconio, Listra, Peri, eso es muy importante y hay que empezar a entender por qué es tan importante esta parte. Ahora, sí tenemos que darnos cuenta de que hay alguna razón por la cual el Señor le pide a los apóstoles que se vayan en esta dirección y pues la razón es una de esas razones, es ellos conocían la zona. Era una zona común a Bernabé y ahí los tienen a usted a Bernabé y a Pablo en ese viaje. Entonces, básicamente es en lo que estamos entendiendo este viaje. Este viaje tiene algunas particularidades y pues es ahí donde tenemos que ver lo que hoy nos inquieta. Véalo de esta forma. Un momentito para que pasemos para acá y aquí estamos. Capítulo 14. Dice Pablo y Bernabé en Iconio. Pablo y Bernabé en Iconio. Dice, lo mismo sucedió en Iconio. Lo mismo sucedió en Iconio. ¿Qué fue? Que fueron a la sinagoga. Fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Eh, y esa referencia que de alguna forma empieza dándonos ya una luz sobre cómo empieza esto, eh, es que no se registra el discurso, ¿verdad? No, vean que aquí particularmente al llegar a Iconio, Pablo se puso de pie y dijo, como ya sí se ve en otro, y no estoy diciendo que eso esté malo ni nada, simplemente pónganle atención al detalle, lo mismo sucedió en Iconio, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Hermanos, este detalle de que no esté el discurso es porque ellos no se iban a salir del mismo patrón y del mismo tema, a no ser que hubiese algún tipo de interacción, que hubiese algún tipo de cambio de auditorio en ese sentido. Eso nos habla también de que es probable que la población haya sido una población parecida. Y desde aquí necesitamos aprender y aprender. Y claro, noten que por favor, noten que hay una
enseñanza tácita, o sea, oculta, y pues, oculta suena muy raro, pero tácita y escondida, dice, predicaron con tanto poder, y hermanos, ese tanto poder significa que había convicción. Número dos, que había conocimiento, que había claridad. Hermanos, ese tanto poder, yo le voy a decir una cosa, a lo mejor le va a sonar raro, pero había pasión. Les interesaba lo que estaban haciendo y esa pasión era visible, era clara. Entonces, noten que Lucas registra que en la llegada de Iconio, la predicación fue con poder y el poder, pues lógicamente viene del Señor y se refiere a la disposición, al conocimiento de la palabra, al deseo por predicar, enseñar esa palabra. Ahora, el mensaje es básico. El mensaje era básico. Estamos hablando de un resucitado. Estamos hablando de una vida como se diseñó originalmente. O sea, en ningún momento estamos hablando de cosas, Cristo le ama, Cristo lo va a sacar de sus problemas. No, 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 estamos hablando de un mensaje claro de la palabra de Dios. Y pero es que si les hablo de la palabra de Dios, la gente no va a entender. Pues es que no se trata de que la gente entienda, se trata de que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio. Y el comprender esto simplemente nos toca a nosotros exponer la palabra. Entonces, vean que, eh, vean que yo tengo aquí en mis notas eh, eh, que estamos hablando de una sinagoga judía y de una sinagoga judía en donde habían gentiles. Un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. ¿Por qué era una sinagoga judía? Porque esos griegos que están ahí se habían convertido al judaísmo y entonces ellos estaban aprendiendo sobre el asunto. Y claro, es importantísimo entender que la cultura en ese momento era una cultura de base griega y que cuando de alguna forma llega una enseñanza o llegó esta enseñanza, los judíos al ver que los griegos estaban creyendo en la enseñanza, por eso es que se generaba todas estas revueltas y estas inquietudes que se dice ahí que la gente los despreció, que lo vamos a ver más adelante. Entonces empezamos en el versículo 1 y ese versículo 1 nos dice que no hay discurso, nos dice que el discurso es el mismo, nos dice que ellos estaban haciendo las cosas de una forma determinada, con pasión, con ganas, con conocimiento. Y es eso lo que se estaba dando y que el Espíritu Santo los estaba apoyando. Inmediatamente, voy a subirle un poquito el tamaño de la letra. Regálenme un segundo nada más. Dice, aquí va, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron las mentes de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Entonces noten que eh, a mí me llama la atención ese detalle exactamente. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles. O sea, note que en el versículo anterior está hablando de que están hablando con poder, pero noten que dice que en el segundo versículo inmediatamente se nos habla de que había una oposición, un rechazo, y que esa es una posición de los judíos, y que envenenaron el corazón, o sea, que sí lograron hacer las cosas, que sí lograron hacer cosas malas. Entonces, desde ahora uno se pone a no cuestionar, en el uso del término cuestionar por desacreditar, sino a cuestionar cómo es posible que estos hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de Dios estén siendo llevados a un punto en donde la oposición inclusive logra envenenar al resto de la gente. Y no es que el Espíritu Santo los está guiando, no es que el Espíritu Santo los está apoyando, no es que el Espíritu Santo, bueno, sí, casualmente esa es la realidad de la reacción en las personas. Y la convicción de pecado, justicia y juicio, lo que el Espíritu Santo está haciendo es trayendo a estas personas una claridad sobre aquello que de alguna forma les molesta. Y por otro lado, como se ha dicho toda la vida, si los judíos le hubiesen hecho caso a Jesús, se les cae el negocio.
totalmente, se les cae el negocio, el sumo sacerdote deja de ser sumo sacerdote y deja de ser el, el, el millonario que era en su momento. Entonces, noten que esta oposición es algo eh, en la cual simplemente hay una oposición. Y yo no sé, por ejemplo, yo me pongo a pensar que esto se compara un poco a gente con la devoción que la gente le tiene a María. ¿Cuál fue la estrategia de campaña de Carlos Alvarado? La estrategia de campaña de Carlos Alvarado fue basurear al máximo a basurear al máximo a Fabricio Alvarado. ¿Y cómo lo basurió? Pues simplemente, muy fácil, era simplemente el asunto de, era simplemente el asunto de ver lo que estaba haciendo su pastor, como él lo dijo, Ronnie Chávez, con respecto a la Virgencita de los Ángeles. Y entonces le sacaron aquel video donde está Ronnie en la basílica sentado, en la basílica sentado, según él reprendiendo y haciéndole un exorcismo, haciéndole un exorcismo a la Virgen de los Ángeles. Y hermanos, lógicamente, pues no vamos a entrar en detalles, pero hay cosas en las cuales simplemente la palabra dice que la gente tiene un velo, que la gente no va a creer por creer simplemente. Si estamos teniendo todo lo que estamos teniendo hoy con el montón de cosas que hay, porque la autoridad de la formación de la vida no es la palabra, sino lo que diga el pastor, el apóstol, que sacan esos nuevos títulos que tienen ahora y la gente da por un hecho de que lo que está diciendo ese hombre, lo que está diciendo ese hombre es, es suficiente. La gente no revisa sus Biblias, la gente no lee sus Biblias. Entonces, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Y noten que esto es un detalle pues que es importante porque eh, como les digo, el Espíritu Santo los dejó solos, los botó, los vamos a ver varias veces. Entonces, vea usted cómo se da este contraste. Y este contraste nos deja ver que simplemente las cosas están en manos de Dios, pero también nos toca a nosotros ser sensatos. Véalo, versículo 3. Pero los apóstoles se quedaron ahí por mucho tiempo. Mucho tiempo, no se sabe cuánto tiempo sí es. Dice, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Se quedaron ahí. ¿A dónde es ahí? Dice, lo mismo sucedió en Iconio, ¿lo ve? Ese es ahí, en Iconio. Se quedaron ahí. Esto, Iconio, Listra, Derbe, todo esto es Galacia. Entonces, entonces aquí viene lo importante es que nos demos cuenta que lo que se estaba formando era la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia, porque no era solamente una, hubo varias. Sin embargo, algunos de los, perdón, verso 3, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder y hacer señales milagrosas y maravillas. Vuelve el contraste. En el anterior, noten que vemos cómo de alguna forma, a ver, ¿qué es lo que se diría aquí? Aquí hay que decir, y si usted es una persona insistente y usted no le hace caso usted no le hace caso a los religiosos y a la gente, el Señor va a demostrar que usted está diciendo la verdad con poderes, señales y milagros. Aquí sí, sí en este contexto, sí en este momento, pero no necesariamente va a ser así con usted y conmigo. Lo que aquí tenemos que analizar con, de alguna forma, con eh, detalle, es que esas señales son señales, dice, que tienen que hacer entender que son señales mesiánicas. Ahora, aquí hay algo muy particular y es que
al hacer señales milagrosas y maravillas, son señales del Mesías. Esas señales del Mesías, hermanos, son lo que ponía en evidencia no solamente que estaban hablando de parte del Mesías, sino que ese Mesías al cual se estaba hablando había resucitado. Entonces es importantísimo ver esto en esa realidad, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero, y al darles poder para hacer señales milagrosas, maravillas. Entonces fíjense, hermanos, que eso es importante, muy importante, porque, porque es ahí donde podemos ver la comprobación de esto que estaba sucediendo en este momento para poder entender. El Señor demostraba que el mensaje era verdadero. ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué esa claridad? Hay que decirlo así. Vean, hay que decirlo así porque acordémonos que los judíos sí tenían la palabra de Dios, y ellos solamente creían en esa palabra de Dios y la veían como única cosa. Y ellos estaban hablando sobre la palabra de Dios. Lo que ellos nunca quisieron entender es que cuando se hablaba de la palabra de Dios, cuando los judíos hablaban de la palabra de Dios, de lo que estaban hablando, de lo que estaban realmente hablando, hermanos, era del Mesías que venía, y todo apuntaba hacia el Mesías. Ellos no quisieron entender eso. Entonces, por eso es importante que entendamos que todas estas manifestaciones son manifestaciones mesiánicas, y que como son manifestaciones mesiánicas, apuntaban a mostrar a Cristo, y eso es sumamente importante. Y lo que les mencioné, estoy viendo mis notas, eh, aquí hay algo, aquí hay algo clave, y es que en el versículo 3 dice, pero los apóstoles, vean, pero los apóstoles, y eran Pablo y Bernabé. Cuando Lucas usa la referencia de apóstol, la referencia que Lucas usa de apóstol se está refiriendo a los 11, a Matías 12. Pero noten que aquí el uso de la palabra apóstol está siendo utilizada en función de la semántica de su función, en función de lo que son. ¿Qué son? Enviados. ¿Quién los envió? La iglesia de Antioquía. ¿Por qué había dos Antioquías? A ver, ¿por qué había dos Antioquías? Porque veníamos de una Antioquía porque eso lo fundó un hombre que se llamaba Antíoco, tercero, cuarto, quinto, alguno de esos, así, y por eso se llamó Antioquía, e hizo dos ciudades con el mismo nombre. Es por la razón por la cual hay dos Antioquías, pero lo importante es que el uso del término apóstol, porque hay gente que dice, es que hoy sí hay apóstoles, y esos apóstoles, véalo, como por ejemplo Bernabé y Pablo, pero es que el uso aquí simplemente lo que está diciendo Lucas son los enviados. Ahora, Pablo sí reclama la condición de apóstol, pero Pablo no está reclamando la condición de apóstol en un sentido, hermanos, en un sentido autoritativo, ni porque él esté reclamando una posición. Pablo está diciendo, yo soy un abortivo, yo soy el último de los apóstoles en el cual el Señor le revela la oportunidad de poder servirlo. Punto, nada más. Esa es la realidad de lo que de alguna forma está hablando el apóstol Pablo. Entonces, fíjense que ese es un detalle muy interesante de este versículo 3, y lo que hace referencia es que a pesar de los que el mensaje estaba con maravillas y con milagros, la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a la opinión sobre ellos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver siempre, ¿verdad? Lamentablemente, lamentablemente, usted se da cuenta que, usted se da cuenta que, por ejemplo, mis amigos los pastores aquí en San Ramón, mis amigos, son amigos míos, me llaman para preguntarme cosas, y me llaman para las reuniones, y uy, le dicen a la gente que no vayan nunca a la iglesia de Federico. Así la dicen a la iglesia fulano, la iglesia Mengano. La iglesia no es mía, ni siquiera es, eh, yo tengo mis dudas si logramos 2 minutos de ser iglesia.
cómo cuesta saludarnos, ¿verdad? Cómo cuesta volvernos a ver y esas cosas. Y, y bueno, es interesante. Y mis amigos aquí, pastores, le dicen a la gente que yo lo que le enseño a la gente es psicología, les enseño charlas de psicología. Y la gente me ve a mí como el diablo. La gente me ve como el diablo. Hace unos días leí un papel que decía que, un papel, un meme, no recuerdo que era una foto que decía que no te sientas mal cuando hablan mal de vos, porque es muy probable que verdaderamente lo mal que están hablando de vos no sea lo verdaderamente malo que hay en vos. Y eso es lo que yo puedo decir, hermanos. O sea, para tener que decirle a la gente que no vaya a Olivo Verde, porque en Olivo Verde lo que se habla es de psicología, eh, y la mayoría sabe. De hecho, en algunas partes de San Ramón ya hemos hecho el taller de cómo enseñar la Biblia verso a verso, ¿sí? Con los pastores. Eh, y me llamó la atención que Jorge Luis Soto hace pocos días habló con una señora y Jorge Luis Soto le dijo a la señora, si usted quiere palabra, vaya a Olivo Verde. Si usted quiere palabra, porque lo que hay ahí es eso. Y yo realmente le doy gracias a Dios por eso. Hermanos, vean, ahí está, dice, pero la gente de la ciudad está dividida en cuanto a su opinión sobre ello. Hay cosas que podrían ser más malas o menos malas o más buenas, de sí, como todo, como siempre. Pero pienso que aquí lo más importante es tratar hasta donde sea posible de entender que esta realidad sobre la que ellos estaban trabajando era sobre la construcción, la formación de la iglesia de Gálatas, la iglesia que finalmente se iba a formar. Entramos y algunos del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entramos al versículo 5. Entonces dice una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes, dice, decidieron atacarlos y apedrearlos. Una turba decidieron atacarlos y apedrearlos. Eh, Cuando los apóstoles se enteraron y huyeron a la región de Licaonia, a la ciudad de Listra, Derbe y sus alrededores, allí predicaron la buena noticia. Entonces, eh, fíjense ustedes que ya estamos llegando a un punto en donde ya ahora sí nos toca entender que las diferentes ciudades prácticamente se les fundó una iglesia. Y esa es la razón por la cual ellos están ahí. Junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando hay piedras es porque hubo blasfemia. Los judíos declararon blasfemia, están blasfemando. Y por eso hay piedras. Entonces por eso los iban a apedrear. Y es aquí donde yo les dije, ¿verdad? Eh, yo apunté en mis notas, los abandonó el Espíritu Santo. No, hermano, no los abandonó. Entonces, pero hágase usted la pregunta, ¿verdad? Lo, la gente se imagina que al leer el libro de los Hechos, estamos hablando de unas personas que andaban como en una nube, volando como en una nube, como en un estado de una condición así sumamente espiritual, y todo lo que hacían era, y noten que no, o sea, que ellos, a pesar de que el Espíritu de Dios estaba con ellos, uno, a pesar de que el interés primordial del Espíritu de Dios era fundar las iglesias de Galacia, y un detalle más importante que estamos a punto de leerlo, a pesar de que el Señor tenía planeado que en ese sector de lugar se fundara una iglesia, un lugar, a pesar de todo eso, noten cómo de alguna manera salieron corriendo y uno se pregunta, porque yo dije, a ver, dice, entonces la turba de judíos junto con los líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región. Pero ¿cómo huyeron? ¿Cómo huyeron el siervo de Dios, el apóstol y el otro apóstol? ¿Cómo huyeron? ¿Por qué huyeron? Y yo apunté tres cosas. Yo puse,
Era la forma en que el Espíritu Santo los iba a sacar de ahí, si no se iban a quedar ahí. Que uno se imagina que uno tiene que seguir en lo que uno está viendo porque está bueno. Me explico. Y a lo mejor muchas veces, cuando yo llegué a San Ramón, yo no estoy diciendo que nosotros seamos, yo no soy, yo no, yo no puedo establecer un parámetro de medición con respecto a nada. No puedo. Yo lo más que puedo decir, estamos haciendo un esfuerzo semana a semana por acercarnos a la palabra de Dios. Nosotros somos mejores que, y somos la mejor iglesia de San Ramón, la mejor iglesia de Costa Rica. Eso yo no lo voy a decir jamás y eso no está en mi corazón. Porque no es así. ¿Y por qué no es así? Así, porque hay mucho pecado y porque no, yo no estoy hablando de eso. Pecado hay en todo lado. Y como decía, y como ah, yo creo que era Freud, para citarles a Freud. Freud decía, entre más santo querés que te vean, más demonios oculta tu corazón. O sea, eso es algo que es cierto, hermanos. Entre más santo querés que te vean, más demonios oculta tu corazón. Bueno, la palabra también lo dice de muchas formas. Pero yo estoy convencido que una de las razones por las cuales se dio la crisis que se dio en el 2004 en Fraternidad Cristiana era porque estaban haciendo de todo tipo de cosas menos siguiendo la palabra a profundidad. Entonces, hermanos, yo quisiera que usted me entienda que quien dice que está bien, quien dice que está bien, no soy yo. Quien dice que está bien es el Señor y la vida de ustedes. Ese es el que dice. Ese es el que dice que está bien. Este, Felipe está en un avivamiento en Samaria y hay un montón de cosas y milagros y todo, y el Espíritu Santo se los lleva para otro lado. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Nos dice que es el Espíritu de Dios, es que nos dice cómo están las cosas y qué es lo que está pasando y qué está bien y qué no está bien, cómo se están haciendo las cosas. Eh, y pienso yo, pienso yo que de alguna manera estoy buscando un texto que casualmente mencionaba eso que les dije, pero la verdad, hermanos, es que tenemos que darnos cuenta que al llegar aquí a este punto, eh, eh, tenemos que entender que ellos huyen porque el Espíritu Santo está cambiando las cosas y les quitó la cobertura. No, simplemente usan el sentido común. Número dos, el sentido común eh, no era obviado, hermanos. Si les están avisando, miren, viene, les van a quitar el agua, usted recoge agua. No, a mí no me la van a quitar. Yo declaro que a mí no me quitan el agua. Yo decreto que en todas las casas se irá el agua y en la mía no. No seas baboso. ¿Cómo vas a decir, cómo vas a decir eso? O sea, ¿qué sentido tiene? Eso sí es bien tonto. Eso sí es bien tonto, de verdad. Es muy tonto porque es súper espiritualizar las cosas, hermanos. ¿Qué necesidad hay de eso? Ninguna, ninguna. Y la tercera razón, ¿quiere que se las dé? ¿Y les dio miedo? ¿Les dio miedo? ¿Cuál es el problema? Les diera miedo. Ni nada. Lo chido aquí es esto. Cuando los apóstoles se enteraron y huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y sus alrededores. Dice el versículo 7, dice el versículo 7 y lo apunté, me encantó eso. Dice el versículo 7 en el 7. Dice, y allí predicaron el evangelio. Y allí predicaron el evangelio. Hermanos, ese versículo 7, vean, ese versículo 7 es importante.
y allí predicaron el evangelio. O sea, cuando se dice evangelio, lo anoté porque no quería que se me fueran ninguna de las ideas. Vea, es la vida, es el contraste de la vida conocida con la vida que Dios había diseñado. Oiga, oiga, oiga lo que se tiene que entender cuando ahí dice se predicaba el evangelio. O sea, la vida que ustedes conocen no es la vida que es, no es la vida que es. Dos, la vida de Dios es garantía de una vida útil, de una vida útil. Una de las razones por las cuales estamos llenos de cáncer, no lo digo por nadie en especial, lo digo por cualquiera, de cáncer, del montón de problemas gástricos, es porque somos unos grandes inútiles. Y la palabra inútil la estoy usando en el sentido de que usted y yo entendamos que lo inútil es porque no le servimos a nadie. No servimos a nadie. No somos capaces de tener tanta fe o creer en lo que Dios nos dice y saber que la vida de Dios es tan importante. Miren que esto de ser psicólogo, les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Una de las cosas que me han gustado mucho de la psicología, me gustó toda la vida, es que la psicología utiliza el razonamiento para poder ayudar a una persona. Eso es todo, el razonamiento. Y eso no lo inventó la psicología, lo inventó la palabra. Dice los buenos consejos acomodan los pensamientos. Sí lo dice la palabra. Imagínense, ahí está la base de la psicología. Imagínense cuánto más podría ser la palabra de Dios en la vida de una persona si usted abre la boca y usted permite que el Espíritu Santo, aparte de lo que usted pueda decirle, al decir la palabra, el Espíritu Santo va a apoyar lo que usted está diciendo. Para muestra un botón, hermanos. Escogió a este gordo, o sea, que nada que ver, yo soy lo peor, yo no soy, no califico. Es que usted habla bonito, porque tengo facilidad para hablar. No, no, esto es más grande, esto es más grande. Y uno la ve por la gente que está ahí, por la gente que llega, por la gente que está. Entonces yo puse, la vida de Dios es garantía de una vida útil para Dios y para otros. Predicaban el Evangelio, dice versículo 7. Hay una promesa de trascendencia, hay promesa de trascendencia. Si yo, si yo vivo la vida y aprendo a vivir, la pulseo por la vida de Dios, sigo vivo, continuaré vivo en medio de tantas cosas. Hay una promesa de trascendencia. Número 4, la vida de Dios nos va a alejar, hermanos, de tener que enfrentarnos con nuestros propios corazones. Por Dios, eso es una maravilla. Nadie que se ha enfrentado con su propio corazón le gana. No quedamos tirados en el suelo. Terminamos culpando a la gente, diciendo a la gente, usted me hizo daño, usted me hizo sufrir, usted aquí, usted allá, usted esto y lo otro. Que nadie que se ha metido contra su propio corazón ha ganado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo es un Dios, yo soy Dios, yo soy un Dios, y como yo soy Dios, imagínense ustedes lo que es contra mi propio yo. Es terrible eso, hermanos. Eso es terrible, de verdad que no podemos desaprovechar esta, este elemento. Y ese versículo 7 donde dice y predicaban el Evangelio, en medio de lo que estaba dándose, en medio de tanto apogeo, por lo menos en ese tiempo, estamos hablando estamos hablando de una cultura en donde se fortalecía la reflexión. La gente dice, es que el Señor vino en tiempos muy arcaicos, hace muchos años, pero hermanos, eran los tiempos donde la gente pensaba y de verdad pensaba y razonaba las cosas. Y entonces es ahí donde tenemos que ver las cosas con bastante
cuidado, porque algunos de nosotros nos reflexionamos y no entramos en una reflexión seria con nuestras vidas y con todo lo que hay que hacer y con todo lo que somos y no pensamos por qué la palabra dice eso así, por qué la Biblia dice esto de esta manera. Hace unos meses una señora me decía, yo sé que el marido es la cabeza del hogar, pero no estoy de acuerdo, pero, pero está bien. Ay, ese no estoy de acuerdo, ese no estoy de acuerdo, me parece interesante. ¿Y por qué tendría que estar ella de acuerdo? ¿Por qué tendría que hacerse en función de que se logre la aprobación de ella, de cualquier mujer? O sea, Dios no es lo suficientemente sabio como para entender que por alguna razón lo hizo de esa manera. Dios no es lo suficientemente inteligente como para decir, no, no, esto pongámoslo así, no, no, ni me pregunte por qué, hágalo así. Hermanos, el principio del matrimonio gira en torno a dos verbos, respetar y amar. Y los dos son complicadísimos en la medida de las cosas. Y uno, y uno se da cuenta bueno, no es el tema no es el tema porque nos estamos desviando al, al tocar esto, pero simplemente entender la necesidad que hay de respetar al marido, por algo la palabra lo dijo, por algo. Y ayer me hicieron un trabajo en la casa y el muchacho me dice, vea, yo soy fulano de tal, yo soy amigo de Mengana y Mengana me dijo que usted es psicólogo y que usted podía atender a mi esposa, es que viera que es muy celosa y viera que estamos teniendo mucho problema y no sé qué, no sé cuánto. Pobrecito, el tono en el cual me habló me pareció un tono bastante sentido. Eh, de un pronto a otro le sonó el teléfono. Sonó el teléfono y entonces donde entró la llamada, se oyó porque estábamos en una habitación de la casa pegando un papel ahí en un vidrio y entonces de ahí, eran como las 7:30 de la noche y los gritos y la mala crianza y las cosas y uno dice, bueno, ahí es donde empiezan a analizar las cosas y tiene que haber una reflexión sobre eso. Versículo 8, no voy a entrar en detalle. Aquí no quiero hacer esto muy largo porque quiero que ustedes pues que se queden con esta primera parte. ¿Por qué? Porque hay un detalle súper valioso y es que eh, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Aquí inicia un paralelo entre la sanidad de Pedro al cojo y el paralelo que les hablaba la vez pasada con relación al milagro que Dios le permite hacer a Pablo. Y hay un paralelo interesante, el cual Lucas lo quiere registrar en la forma tan peculiar en que Lucas hace estas cosas, esto lo está registrando. Sin embargo, quiero decirles que mientras estaban en Listra, esa expresión es muy importante porque aquí fue donde en Listra, los hermanos de esto de Listra, Iconio, Derbe, Licaonia, es decir, Grecia, Naranjo, Palmares y San Ramón. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces los de Naranjo le dijeron, en San Ramón hay una viuda y esa señora vive con su mamá y su hijo. Ella es creyente. Esa señora es una mujer de Dios. Búsquela. Y adivinen quién era. De ahí la mamá de Timoteo, doña Eunice y su abuelita Loida. Esto es lo que sucede en esta llegada a Listra. Eso es lo impresionante de la palabra y lo importante de entender esto en el contexto en el cual también se van dando las otras cosas. Entonces, vamos a dejarlo aquí en el versículo 8 para que podamos ver esos elementos que hay desde que se llega al 14
y cómo el 14 nos dice que pues están determinados, que el Espíritu Santo no los ha dejado solos, pero que también tienen que usar la cabeza y no ser tonteras. Y también es importante que nos demos cuenta, mis amados hermanos, que Dios lo que estaba haciendo era construyendo las iglesias de Galacia. Que Dios nos bendiga montones, que Dios nos permita a todos poder reflexionar sobre lo que esta noche estamos hablando. Espero que esto nos ayude en este avance, estos versículos al versículo 7 del capítulo 14. Vamos a orar y vamos a poner las cosas en manos del Señor esta noche una vez más. Y vamos a decirle al Señor que nos escuche y nos siga escuchando por don Antonio y por nuestras propias vidas y por todo lo que estamos enfrentando y por todo lo que nosotros somos. Señor, gracias por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 15 días del mes de mayo. Gracias por la oportunidad de poder invocar tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de poder presentarnos, Señor, y pedirte perdón, tener a quien pedirle perdón, tener a quien decirle perdóname. Guau, gracias, Señor. Tener a quien decirle, Señor, úsame. Saber que yo puedo influenciar, ejercer, hacer algo y que para poderlo hacer, al invocarte, vas a abrirme una puerta de alguna forma en donde de otra manera no lo haría. Bendice a cada uno de estos hermanos que esta noche se ha conectado, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que ellos puedan pensar en esto y entender por qué se estaba dando esta ruta, por qué era Gálatas, por qué se estaba dando esta ruta, para terminar en la casa de quién, en la casa de doña Eunice, la hija de doña Loida, la abuelita de Timoteo, un judío griego no circuncidado que se le pegó a Pablo y quiso aprender simplemente del hombre de Dios. Gracias, Señor, por esta bendición, por esta noche. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor, que puedan descansar esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Dios me los bendiga. Gracias por su atención y nos vemos el próximo fin de semana si Dios así lo permite. No se les olvide, hermanos, si tiene algo para compartir para la feria, necesitamos pagar otro montón de cosas que faltan todavía arreglar del techo. Entonces, quisiéramos pedirles que por favor nos apoyen en ese sentido. Dios me los bendiga y muy buenas noches.